Bien, chicos, al estar aquí aceptan que la clase está siendo grabada y que sus voces pueden quedar grabadas en caso de que de cualquier caso, ¿no? Bien, a lo largo del tiempo he usado varios libros para este curso. El curso se llama, bueno, vamos a hacer un documento en blanco aquí. El curso se llama Geoestadística. Geoestadística. Vamos a poner ahí. Y con negrita y pam. Sin negrita. Y en este curso vamos a usar los siguientes textos guías. El texto base va a ser este de aquí que se llama Estadística Espacial y Modelamiento de Javier Gullón, o de Carlos Gaitán y Javier Gullón. Carlos, sin ese. Este libro, si ustedes lo ven, el nivel es un poquito elevado. Tiene ejemplos y tiene datos que usted genere, pero es un poquito elevado el nivel de este libro. El que estaba usando el año pasado como texto guía era este, Spatial Statistics and Spatial Temporal Data, Covariance Functions and Directional Properties, de Michael Sherman. Y francamente, en lo que he estado usando y enseñando esta materia varios años ya, saco cosas de todos los tres libros que les estoy mencionando y de un par más que tengo, que los tengo también en la oficina. Y otro libro que me agrada para esta materia es este que se llama Estadística Espacial aplicada para datos de salud pública, ¿verdad? Entonces, este es de Lance Waller y Carol Gadway. Una de las ideas que tengo es que al final del curso ustedes no solamente aprendan la teoría, sino que sean capaces de aplicar en ciertas situaciones. La primera parte del curso, por ejemplo, analicemos un poquito los contenidos de cada uno, ¿no? Este libro de aquí tiene varios capítulos de análisis de salud pública, porque es basado en la salud pública, epidemiología, datos espaciales. Sin embargo, la primera parte del curso va hacia lo que es el capítulo 8 de este libro. El libro lo llama Datos de exposición espacial. Desde el punto de vista epidemiológico se habla de exposición espacial porque uno se expone a ciertas enfermedades, ¿no? Pero si ustedes ven esto, habla de random fields, estacionalidad, semivariogramas. Esa es la primera parte que vamos a ver en el curso, que es del capítulo 8 de este libro. Si ustedes ven el libro de Sherman, vamos a la parte de contenidos. Tiene algo similar, comienza con lo que es estacionalidad, estimación. Aquí introduce también lo que es variogramas, lo que es el Kriging, geoestadística, Kriging universal, Kriging simple, predicciones por intervalos y diferentes modelos para variogramas. O sea, en los tres primeros capítulos, más o menos, vamos a cubrir en la primera parte del curso. Quizás un poquito del cuarto y quinto inclusive. Si este curso, del 1 al 5 de este libro, más o menos es la primera parte. Y este capítulo, o este libro de acá, el de Gaitán y Gullón, que me pareció mejor desde el punto de vista formal. Básicamente vamos a ver solamente el capítulo 1 de este libro, que es modelos geoestadísticos y modelos espaciales de segundo orden. ¿Sí? Capítulo 1 de este libro lo vamos a ver. Y voy a seguir el orden que está en este libro. Note que aquí deja para la sección 9 lo que es Kriging, comienza con la definición de procesos estacionarios, intrínsecamente estacionarios. Esto de acá se llama anisotropía, mientras que acá la anisotropía creo que la deja para bien después. No recuerdo dónde. Aquí habla de la anisotropía para el capítulo 5, ¿no? Y aquí en cambio después de anisotropía deja para el final Kriging, mientras que de acá sea Kriging en el capítulo 2. ¿Ya? Entonces hay diferentes órdenes, diferentes formas de ver que son similares, ¿no?
O sea, al final vamos a ver lo mismo. Sherman tiene algunos datos, algunos errores que en algún momento hemos encontrado con los estudiantes. Entonces, aquí, ¿cuál es la que deja prerequisito para esta? Predicción y pronóstico es correquisito. ¿O es prerequisito? Prerequisito. ¿Ah? Diseño de experimentos. Ese es prerequisito. Pero diseño de experimentos también supone que ustedes han visto estadística matemática. Conocen bien lo que es medias, varianzas, covarianzas y todas esas maravillas. Entonces, vamos a comenzar a las políticas del curso, antes de olvidarme. Entonces, textos guías, ya los vieron, ¿no? Calificación. Vamos a hacer algunos talleres en clases. Va a haber 20% de talleres. Los talleres van a ser en grupos de 2 o 3. Son 5 ustedes. Entonces no se pueden hacer grupos o todos de 2 o todos de 3. Entonces van a ser grupos de 2 o 3. Lo que no va a haber es grupos de 1 ni grupos de 4. Va a ser de 2 o 3. Ahora, esos grupos pueden incluir a los 2 compañeros que están acá. Ellos nos visitan de la carrera de mineralogía. Minería y minas. Entonces, ellos utilizan geoestadística. Y aunque ellos son oyentes, les he dicho antes que ustedes llegaran que pueden participar en los proyectos con ustedes, ¿no? Aunque ellos no van a dar exámenes, podrían participar en los talleres. Ellos no presentan su nombre en el taller, pero en el proyecto tranquilamente podrían participar con ustedes y si se publica algo del proyecto, poner sus nombres también. Sobre todo, ¿perdón? Sí, saben de estadística experimental. ¿Diseño experimental han cogido? No. ¿Saben estadística matemática? ¿Saben medias, varianzas, covarianzas, regresión, máxima verosimilitud? No, pero Ya. Ya. Trataré entonces de lo de máxima verosimilitud mantenerlo. Vamos a tratar de motivar las cosas desde el punto de vista de minimizar el error cuadrático medio, que da cosas interesantes. Entonces, 20% de talleres, 20% proyecto. El proyecto es requisito, aunque solamente es 20%, es requisito presentarlo. Es decir, si usted no presenta un proyecto, no le paso nota del examen. Entonces es requisito presentarlo. Tienes un proyecto bien bonito, lo van a exponer la última semana de clase. 2 grupos. Sí, proyecto para ambos parciales. Y desde ya quisiera que vayan buscando el tipo de datos que piensan usar para el proyecto. Por ejemplo, aquí el compañero hace un rato me decía que tiene datos de clima. Se me ocurre un ejemplo. Vamos a suponer que tengo varias estaciones de clima en varias coordenadas. Y en esas estaciones de clima, en un tiempo en particular, voy a tomar una medición de la temperatura. Ahora, la temperatura presenta algo que se llama correlación espacial. Las temperaturas no son independientes. Lo que han hecho antes en diseño de experimentos, en todo, las observaciones son independientes, ¿verdad? Acá no son independientes. Entonces, la temperatura que usted toma, por ejemplo, aquí fuera de matemáticas, está correlacionada con la temperatura que toma allá fuera de química. Ya, si aquí está caliente, allá también va a estar caliente. Y si aquí está frío, allá también va a estar frío. Entonces, en geoestadística lo que vamos a ver es correlaciones que cuando 2 puntos están cerca están altamente correlacionados. Mientras que cuando 2 puntos están lejos, su correlación es baja. En plan, si usted toma la temperatura aquí, afuera de matemáticas, y toma la temperatura en Shanghai, quizás esa no tenga correlación. puede pasar. Pudiera pasar. Sí, he visto estaciones que están a 1000 kilómetros y que están Y que relacionadas, pero las desechan. Porque no, pudiera, exactamente, a veces, o sea, es una coincidencia. a veces pudiera ser coincidencia. Entonces, mira, aquí tiene familiaridad con ese tipo de datos, porque en el área de ustedes ven eso, ¿no?
Pero también estudios de suelo. Piensen en estudios agrícolas, donde por ejemplo vamos a medir nitrógeno, fósforo, de ciertas muestras que vamos a tomar, ¿verdad? Y entonces en esas muestras, asimismo, va a haber correlación espacial. Si lo que yo tomo en un punto y tomo un punto cercano, va a ser similar. En un punto lejano, puede ser similar o no, pero en todo caso va a ser más independiente de lo que tome en un punto lejano, ¿no? Entonces, el proyecto tiene que ser bien bonito, bien presentado. Los tres han sido alumnos míos. Entonces, los tres saben cómo a mí me gustan las presentaciones de proyectos. ¿Ah? Pero no están. No están. Los 5 han sido alumnos míos. Entonces, bien presentaditos los proyectos, con diapositivas. Y diapositivas no me refiero a... Usted transcribe su proyecto que hizo, el documento lo transcribe a diapositivas, no. Las diapositivas tienen que ser un poquito más profesionalmente hechas. En la diapositiva uno no pone todo lo que va a decir, solo pone los puntos principales y uno le agrega las palabras. Y hay estudios sobre esto. Las personas, cuando las diapositivas son cargadas, comienza a leer la diapositiva y deja de prestar atención al que está hablando. Eso sucede. Entonces, eso, aunque mucha gente lo hace, no está bien. Uno de las diapositivas pone puntos principales, bueno, hablar de esto, esto y esto y esto. O sea, pone frases muy escuetas. La diapositiva no tiene que tener muchas letras. Y eso sí, tener muchos gráficos. Los gráficos ayudan bastante. Entonces, diapositivas con pocos puntos de letras grandes, usted le agrega, en la diapositiva es el esqueleto, usted le agrega los músculos, la carne y todo lo demás. Así es como se debe de exponer. No que en la diapositiva está todo lo que va a decir y viene, se para al frente y lee. Eso no vale. Eso no vale. ¿Ya? 10% lecciones. Vamos a poner 20% talleres / deberes. Eso es lo que vamos a tener. 10% lecciones. Posiblemente tome 2 lecciones en cada parcial. Y 50% examen. 50% examen. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ahora, si ustedes se dan cuenta, sumando el primer parcial, esto suma 100%, ¿no? El examen es 50% en el primer parcial. Pero de la nota total, el primer examen solamente es el 25%. Si usted suma el primer parcial con el segundo parcial, las primeras 2 evaluaciones, es sobre 200. Y cada examen es 50, entonces es el 25% de la calificación total. No para minimizarlo, porque en total hay 50% de exámenes, pero en una evaluación solita es 25%. Dicho eso, para el mejoramiento, me gustaría también considerar el proyecto. Entonces, para el mejoramiento, esto vamos a poner primera y segunda evaluación. Esto es primera y segunda evaluación. Para la tercera evaluación, dice una pauta, ley, regla, no sé, que ninguna evaluación puede contar más allá del, me parece que es del 30% del total del curso. El mejoramiento sustituye su mejor nota. Entonces el mejoramiento en teoría constituye el 50% de su total, si es que lo tiene que dar. Para mí ya en las 2 evaluaciones primeras ya está la evaluación, tercera evaluación es como que sea una oportunidad. Pero quiero incluir el proyecto. Y quisiera el mejoramiento hacer 60% examen, cosas que ahí cumplo la ley de que no va más del 30%, más 40% de superproyecto.
Un proyectazo que debe de ser mucho mejor que los proyectos de regulares del curso y debe reflejar que usted realmente conoce la materia. Claro, eso implica más trabajo. Y el superproyecto es requisito para dar tercera evaluación. Lo mismo que nosotros. Si no hay proyecto y tengo que evaluar 40 puntos por ese superproyecto, entonces tampoco le paso nota del examen. María José. Eso es en caso de que obviamente no pases la materia, pero si por ejemplo yo pasé la materia... Si usted pasa la materia y desea mejorarla, es lo mismo. También tengo que presentar el proyecto. Sí. Es otro. Otro. Puede ser una mejora de los dos que hizo, pero agregando cosas. Por ejemplo, si usted en un proyecto hizo un análisis de datos de temperaturas máximas para la ciudad, para la provincia de Guayas, ahora para el megaproyecto pudiera hacer un análisis de temperaturas mínimas, máximas y humedad relativa para todo el país. No sé, una cosa que abarque más de una variable, o sea, un superproyecto. Y lo iremos planteando cuando estemos cerca. Si usted desea mejorar su calificación, también tendría que hacer un superproyecto. Solo vamos a hacer estudios de situaciones ambientales, no económicas o otro tipo de campos. Ajá. Los campos de geoestadística suelen ser más en la parte epidemiológica, ambiental, agrícola, temperatura. En la parte económica no he visto tantas aplicaciones, pero sí las hay. La parte de series de tiempo es más para la parte económica. ¿Ustedes ya tomaron series de tiempo? Ya. Verán que entre las dos materias, entre predicción y pronóstico y esta, hay mucha similitud. Porque predicción y pronóstico también se estudia covarianzas. Al igual que aquí vamos a estudiar covarianzas. Vamos a hablar de, ya no son independientes las cosas, sino que en series de tiempo es covarianzas en el tiempo. Aquí son covarianzas en el espacio. Y hacia el final, queremos, todos están tomando series de tiempo, ya tomaron. ¿Y Javier? Los 5 están de series de tiempo. Perfecto, entonces me gustaría ver si hacia el final, cuando ya sepan modelos ARMA en series de tiempo, hacemos modelos espacio-temporales. A veces en este curso hemos tenido algunas personas, porque no es prerequisito ni correquisito, series de tiempo. Cuando hemos tenido personas que no han tomado series de tiempo, no las están tomando, no hemos incluido espacios temporales. Entonces, si los 5 están tomando, podemos incluir algo de espacios temporales hacia más adelante, ¿no? Entonces ya les dije los textos guías, les dije las calificaciones, ¿alguna otra cosa más que me falte de las políticas del curso? A ver, la próxima semana tenemos la jornada estadística. Y como parte de asignación de este curso, va a ser ayudar en las jornadas, aunque como alumnos de estadística e informática van a ayudar en las jornadas. Como parte de asignación de este curso es asistir a los eventos, buscar los que tengan que ver con estadística espacial, si es que hay alguno, y presentar un pequeño resumen de alguno que le haya gustado. ¿Ya? Eso va a estar como parte de talleres de deberes. Pero también hay que participar de alguna manera dentro de la jornada. Ustedes van a ayudar en la parte logística. A todos los profesores de estadística, en teoría, se les ha dicho que los alumnos de estadística informática van a participar para ayudar en la parte logística de la jornada. Yo creo que tengo un póster, no sé si tengo que presentarlo en las jornadas, porque recuerden que les pusimos acerca de los restaurantes del foro. Preséntelo. Ya, pero eso también contaría como la parte de logística, participar, o puedo dar un resumen de eso que voy a exponer. Me gustaría que dé un resumen para este curso de algo que escuche. Es más, algo que escuche. ¿Me iba a decir algo, María José? Es que, por ejemplo, a mí me gustaría mucho después de ese curso, la verdad, quiero escuchar, porque la vez pasada no pude escuchar por lo mismo de que estuvimos siendo parte de la logística. Y, o sea, mi opinión, no quiero ser tampoco controversial, pero por estar pendientes de la logística nos perdemos en algo para orientar por nosotros mismos. Ajá. Entonces, una de las ideas sería, ustedes se conocen entre todos los de estadística informática. Exactamente.
Entonces, escojan cursos que realmente les agraden, escojan ciertas contribuciones a las que realmente quieren ir, ¿verdad? Y traten de estar, una, disponibles en esa para la parte logística, y dos, pudiera ser, si ustedes escogen unos, por ejemplo, vamos, estos son los que yo quiero, pueden organizarse con los otros de tal manera que en ese momento estén trabajando más otros, ¿verdad? Pero tendría que turnarse, pues, ¿no? Y dividirse equitativamente para atender ciertos que sean más interesantes. Pero eso, ¿por qué no lo conversan entre sus compañeros, los de la asociación y qué sé yo, para ver cómo se organiza? Ustedes también están invitados a la jornada estadística la próxima semana. Bien. Creo que nada más, ¿no? Ya. Vamos a hablar un poco de material. Está disculpada, no lo vuelva a hacer. Entonces, más no vamos a tener clases con usted, o si vamos a tener clases normalmente. La próxima semana, por las clases, van a ir a cursos de las jornadas. Yo también estaré involucrado, entonces ustedes también. Entonces, no lo tomen como que no va a haber clases, tómenlo como que la asignación de la clase es estar en las jornadas. Porque es un evento que se da cada 2 años y O sea, la verdad es que es muy interesante. Ahí fue que me inicié en la multivariante. Me enseñaron por lo menos a muchos a interesarnos en lo que era la estadística multivariante. mire usted. Ahí uno se interesa en yo recuerdo mis primeras jornadas del 95. Era la segunda jornada de estadística informática. Era un evento todavía relativamente nuevo. Y es verdad que uno se interesa por las cosas. En esa época no había todavía muchos estadísticos graduados. Ahora hay estadísticos graduados de aquí de SPOL y hacen bastante, ¿no? Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de cosas. La primera cosa. ¿Qué era la varianza? ¿Qué es la varianza de una variable X? El esperado de X menos mu de X al cuadrado, ¿no? Donde mu es el valor esperado de X. Lindo repaso, ¿verdad? Aquí está facilito. Otra de las cosas que me han dicho es que cuando escribo aquí se ve más grande, que cuando escribo en la pizarra se ve chiquitito. Ya. Escribo con el mismo tamaño, sino que la pantalla se amplifica. Si usted tiene la varianza también la varianza de X, el valor esperado de X al cuadrado menos mu cuadrado. ¿Se acuerdan de ese? O sea, ¿qué es igual al valor esperado de X cuadrado? Sí, ¿no? El valor esperado del cuadrado es la varianza más la media al cuadrado. Muy bien. ¿Estamos hasta ahí? Un repaso, ustedes ya saben todo esto. La covarianza, ¿qué es igual? Covarianza entre X y Y. ¿Cómo se define? Sí, ¿no? Que indican relaciones lineales entre las variables. En el caso de la normal bivariada, está completamente dada por sus medias, varianzas y covarianzas entre las variables. Ya. Y esta covarianza también es igual a valor esperado de XY menos mu X por mu Y. Hasta aquí facilito, ¿verdad? No estamos durmiendo. Y covarianza
¿Y a qué es igual la varianza de la suma? La varianza de X, la varianza de Y, más 2 veces la varianza de X y Y. Eso, ¿no? Varianza de X más 2 veces covarianza de X con Y más la varianza de Y. Esa fórmula nos la aprendimos desde que matemáticas se quedaron en nuestra mente, ¿verdad? El binomio cuadrado, es que se parece al binomio cuadrado. Bien. ¿La correlación se acuerdan qué era? Antes de la correlación, ¿a qué es igual la covarianza de X con X? La varianza de X, ¿sí? Antes de la correlación, un par de propiedades. Bueno, veamos la correlación primero. Estamos hasta ahí, ¿no? Todo esto yo voy a suponer que ustedes lo saben, pero es de memoria porque vamos a simplificar. Mira, aquí porque la varianza es esta y la covarianza es esta y sale así. Entonces esto tiene que ser bien dominado. Dígale que pase. Fue usted. Está amagando. Era bien. Muy bien. La correlación cor entre X y Y, ¿a qué es igual? Covarianza de X con Y, desviación estándar de X, desviación estándar de Y. Correlación. Repaso, repaso y más repaso. Correlación. La correlación es un número entre menos 1 y 1. Hay una desigualdad que sale a partir de la desigualdad de triángulo, la de Schwarz, que dice que la covarianza de XY al cuadrado es menor o igual que la varianza de X por la varianza de Y. Creo que en estadística matemática inclusive hasta probaron eso, ¿no? La covarianza de X con Y es menor o igual varianza de X, varianza de Y. La covarianza al cuadrado, perdón. Seguimos con propiedades que vamos a usar a cada rato. Valor esperado de AX, voy a borrar ahí. Valor esperado de AX más B, ¿a qué es igual? A por el esperado de X más B. Muy bien. ¿Y el valor esperado de X más Y? Usted tiene que ir antes de la varianza de X más Y, ¿no? ¿A qué es igual el valor esperado de X más Y? ¿Qué? El valor esperado es la suma de valores esperados. No es varianza, Ana. Solo se suman los valores esperados, nada más. No hay covarianza. La varianza de una constante. La varianza de una constante es 0. La varianza de AX más B. Repito, tienen que saberse estos aquí, pero de corazón. Pero las vamos a usar a cada rato. ¿Están conmigo? Otro. La varianza A1x1 más ANXN, ¿a qué es igual? Ahí sí va a cobrar. Hay dos formas de expresar.
La primera forma es con una sumatoria doble, i igual 1 hasta n, j igual 1 hasta n de AI por AJ, AI por AJ, por la covarianza entre XI y XJ. ¿Sí? Esa es una forma de expresarlo. Es la sumatoria doble de AI por AJ por la covarianza de XI por XJ. En algunos casos usaremos esa forma, porque en algunos casos esa forma nos conviene más. ¿Sí? Pero esa forma se puede simplificar, no sé si llamarla simplificada, ya se ve bien simplificada, pero recordando que la covarianza es conmutativa. Covarianza de XY da lo mismo que la covarianza de Y con X. Y recordando que la covarianza de X con X es la varianza, algunos de estos términos, por ejemplo, cuando I es igual a J, se vuelven varianzas, ¿verdad? Quedará AI cuadrado por la varianza de XY. Pero también algunos términos se repiten. I y J, por ejemplo, cuando I vale 1 y J vale 3, se va a repetir de nuevo cuando I vale 3 y J vale 1. Va a dar lo mismo. Entonces, otra forma u otra simplificación pudiera ser la sumatoria igual 1 hasta n de a sub i cuadrado, varianza de x sub i, más 2 veces la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1, j igual i más 1 hasta n, de AI a J la covarianza de XI con XJ. Entonces, en esta última, no digo que sea una simplificación, hace un ratito dije que era una simplificación, pero un poquito más grande, pero se puede ver que es la suma de las varianzas más 2 veces la suma de las covarianzas, y quizás esta última es una generalización de esta que está aquí, porque este es bar de X más 2 veces covarianza de XY más la bar de Y, ¿no? Entonces esta es una generalización, puede ser vista de cualquiera de las dos maneras. ¿Todo esto ya saben? ¿No? Hasta aquí se sabían. ¿Y este de aquí? El diseño viste. ¿María José? En ninguna parte. Ya. Una forma de probar eso, no lo vamos a hacer, pero es usando esta propiedad, var x más y, varias veces. Y también utilizando la otra propiedad es, bueno, esta de aquí se la aplica varias veces, ¿no? Y la otra es esta, que la varianza de x más b es igual a cuadrado a varianza de x. Entonces, ustedes, para uno es fácil de ver, y luego supone que para n es cierto y lo prueba para n más 1 por inducción. Por inducción simplemente es aplicando esta de aquí, que la varianza de la suma es la suma de las varianzas más 2 veces la covarianza. Ahora, cuando ustedes suponían independencia, este término de las covarianzas siempre se hacía 0. Y era bonito. Por ejemplo, ¿a qué es igual la varianza de x barra? ¿Qué les enseñaron? Si yo tengo, demos más, un poquito más de, ahora tenemos x1 hasta xn, perdón, x1 hasta xn, tenemos que son independientes e idénticamente distribuidos, con valor esperado mu y con varianza sigma cuadrada. Entonces, la pregunta es, y x barra es 1 sobre n por la suma de todos los x. Entonces, la pregunta es, ¿a qué es igual la varianza de x barra?
La varianza sobre n. Sobre raíz de n. Sobre raíz de n. ¿Sobre n o sobre raíz de n? N. Sigma cuadrado sobre n. La expresión estándar, sigma sobre raíz de n. Muy bien. Todo esto sabe. Ahora, ¿de dónde salió que la varianza de x barra es sigma cuadrado sobre n? X barra es una suma, ¿no? Entonces, la varianza de x barra será... El 1 sobre n es una constante. ¿Cómo sale la varianza? 1 sobre n cuadrado. Y aquí tenemos la suma de las varianzas. Entonces tendremos la sumatoria de la varianza de xy igual 1 hasta n más 2 veces la sumatoria igual 1 hasta n menos 1, j igual i más 1 hasta n de la covarianza de xy con xj. ¿Verdad que sí? Pero, que para sacar este sigma cuadrado sobre n, ¿qué se utilizaba? Usted decía, bueno, las covarianzas son ceros porque son independientes, idénticamente distribuidas. Usted decía, esto es cero, porque son independientes. Y como eran idénticamente distribuidas, usted decía, la varianza de xy es sigma cuadrado. Todos tienen la misma varianza y quedaba n veces sigma cuadrado sobre n cuadrado, quedaba sigma cuadrado sobre n. ¿Cuál es el problema con esta estadística? Las covarianzas ya no son cero. La estadística de x barra ya no va a tener una varianza tan simple. X barra va a tener una varianza un poquito más complicada. X barra va a tener una varianza un poquito más complicada. ¿Estamos claros con esa idea? Entonces, aquí vamos a complicar esa covarianza. Vamos a ver técnicas para lidiar con la covarianza aplicadas a covarianzas espaciales. Las inferencias cambian, porque hasta la prueba T es basada en eso. La prueba T, ¿cómo hace la prueba T? Para la prueba T usted dice x barra menos mu sobre s sobre raíz de n. ¿Por qué hace eso? Porque este hace la mímica de sigma sobre raíz de n, que es la versión estándar de x barra. El problema de la prueba T es que ya no vamos a tener independencia. La varianza de sigma cuadrado ya no va a ser de x barra ya no va a ser sigma cuadrado sobre n. Entonces la prueba T ya no sirve. De hecho, uno pudiera llegar a una falsa conclusión con la prueba T. Uno pudiera rechazar una hipótesis nula que es con alta probabilidad, una hipótesis nula que es verdadera, porque simplemente no tomó en cuenta las covarianzas. Y solo para un poco esto, ¿no? Aparte de la prueba T tenían la prueba Z, ¿no? La prueba Z era x barra menos mu sobre sigma sobre raíz de n. Mu se reemplazaba por mu sub 0, el mu de la hipótesis nula, ¿no? Entonces hacían la prueba. Reemplazando sigma por S quedaba la T. Cuando n era grande, se podía aquí poner sigma y usar la Z nomás, ¿no? Porque la T con n grande se hace Z. Ahora bien, claro, la T suponía normalidad. El de abajo se puede aplicar aunque no sean normales por el teorema de límite central si n es grande. Y el de arriba se puede aplicar también por el teorema de límite central por un resultado de probabilidad que se llama el teorema de Slutsky. Que por el teorema de Slutsky, si yo reemplazo sigma por un estimador que converge en probabilidad al estimado, entonces también. No vamos a ver nada de esas cosas, no se preocupen, esas son maravillas que no nos interesan para este curso. Pues si algún día van a posgrado o algo, quieren saber, me avisan. Tengo un curso de probabilidad grabado en YouTube, pero llegamos hasta Slutsky. Llegamos solamente hasta la definición de medida. A ver. Ya. ¿Cómo le puede afectar su prueba Z el no tomar en cuenta la correlación? ¿Cómo le puede afectar?
o el no tomar en cuenta, bueno, la covarianza es una función de la correlación. Entonces, la correlación cero implica covarianza cero y viceversa, ¿no? Covarianza cero implica correlación cero. Entonces, vamos a ver qué pasa cuando no tomamos en cuenta las covarianzas o las correlaciones. Vamos a suponer que la varianza de X igual a la varianza de Y igual 16. Entonces, vamos a suponer que la varianza es 16. No le quiero poner Y, vamos a ponerle mejor X1 y X2. X1 y X2. ¿Ya? Para poder definir X barra, ¿no? Vamos a suponer que la covarianza es 9. Por poner un valor, ¿no? ¿Quién llegó? Allá. La covarianza es 9. Entonces, la pregunta ahora es, ¿cuánto es la varianza de X barra? Si usted haría la varianza de X barra, sin covarianza, o vamos a hacerla con covarianza, sería 1 sobre 2 al cuadrado, porque n es 2, ¿no? Por la varianza de X1 más la varianza de X2 más 2 veces la covarianza de X1 con X2. Ahí sería, ¿verdad? Que sería 1/4 de 16 más 16 más 18. (16 más 16 es 32). Pero en vez de eso vamos a expresarlo de esta manera. 16 sobre 2 más 18 sobre 4. ¿Qué es lo que tengo aquí? Tengo 16 más 16 es 32. Dividido para 4. Y he sacado mitad arriba y abajo. O aquí tengo 2 veces 16. Dividido para 4 es 16 dividido para 2. ¿Por qué lo he puesto así? Porque este primer término, aquí, este primer término es sigma cuadrado sobre n. N es 2, ¿no? En este caso n es 2. Y el siguiente término es 4.5. Entonces nos damos cuenta que no da exactamente igual. ¿Cómo puede afectar las inferencias? Bueno, veamos. Si usted va a hacer una prueba de hipótesis, vamos a suponer que usted va a hacer la prueba de hipótesis H0 mu es igual a 50 versus H1 mu es distinto de 50. Usted toma la muestra, calcula X barra y X barra le salió 52. ¿Sí? Pero resulta que usted no tomó en cuenta el hecho de que estaban correlacionadas, que había covarianza, y usted dijo, mire, la varianza de X barra, usted dice es 16 sobre 2, igual 8. Porque no tomó en cuenta el hecho de que estaban correlacionadas, de que había covarianza. Simplemente supuso que eran independientes. Entonces dice, bueno, yo voy a hacer ahora 52 menos 50 dividido para la raíz de 8. 2 sobre raíz de 8. Raíz de 4, 2, queda 1 sobre raíz de 2. 0.7 más o menos, ¿no? 0.7. El seno de 45 grados. Ahora, eso fue suponiendo que
no estaban correlacionadas. La verdadera varianza de X barra era 8 más 4.5, era 12.5, ¿no? Usted debe haber obtenido 52 menos 50 sobre raíz de 12.5. 2 sobre raíz de 12.5. ¿Puede alguien hacer ese cálculo? Queda 0.56. Nos damos cuenta que da otro resultado en la estadística de prueba. Vamos a ponerlo un poquito más al límite. Vamos a suponer que X barra salió 55, ya no 52. Vamos a suponer que salió 55. Entonces, por un lado, Z sería igual a 5 sobre raíz de 8. Y por otro lado, considerando la covarianza, Z sería 5 sobre raíz de 12.5. ¿Cuánto da la primera y cuánto da la segunda? La una da 1.76. ¿Y la otra? Raíz de 2, o sea, 1.41. Entonces, fíjese, aquí ya se podría tomar una decisión distinta. ¿En qué sentido? Si usted está trabajando con confianza del 90%, con confianza del 90%, usted dice, rechace H0 si valor absoluto de Z es mayor que 1.65, usando la tabla normal. Entonces, fíjese, con una técnica, usted dice, rechaza H0. Pero esta es la técnica incorrecta porque había covarianza. Con la técnica correcta, usted ya no dice rechaza H0, ¿qué dice? Acepta H0. Ya no rechaza H0, mejor dicho. Si ve que llega a la conclusión errónea. Ahora, note que esto fue tomando en cuenta que la covarianza es 9. ¿Qué tal si la covarianza no es 9? ¿Qué tal si la covarianza es 15? Tiene que ser 15 al cuadrado menor o igual que la multiplicación de varianza, que es 16 por 16, ¿no? Estamos bien. ¿Qué pasaría si ahora la covarianza es 15? Es decir, más correlacionados todavía entre sí. Por ejemplo, aquí en un microclima, la temperatura de aquí, de donde estoy señalando ahorita con mi dedo, la temperatura de 10 centímetros acá, tiene una correlación muy alta. Sucede. ¿Qué va a pasar ahí? Si la covarianza le reemplazo aquí a 15, a ver, era 9, ¿no? O sea, 2 por 9 dividido para 4. ¿Cuánto quedaría con covarianza? La varianza de Z barra, o de X barra, perdón. La varianza de X barra quedaría 8 más 2 veces la nueva covarianza 15 dividido para 4, ¿no? Esto queda 8 más 7.5. Entonces mire cómo quedaría Z. 55 menos 50 dividido para la raíz de 15.5. ¿Cuánto queda en ese caso? Queda 1.27. Más pequeño todavía, porque la covarianza fue alta. O sea, a pesar que he visto 55, realmente el hecho de que la covarianza está alta me indica que no hay evidencia estadística de que la media sea distinta de 50.
Si hubiera considerado independencia, diría, sí, hay evidencia estadística. ¿Por qué se da esto? Porque mire, la varianza es más grande que la suma de las varianzas cuando hay covarianza. Normalmente la varianza solamente es esta parte de aquí. Pero cuando hay covarianza, es una covarianza bastante alta, la varianza se aumenta en gran cantidad. Básicamente, el X barra ya no va a estar tan cercano a la media, sino que va a variar bastante alrededor de la media. ¿Sí me explico? Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta. Si no, puedo llegar a conclusiones erróneas. Y en el pasado ha habido estudios que llegan a conclusiones y dicen, rechazamos la hipótesis nula, encontramos evidencia de esto y cuando fue errónea. En algunos casos, otro no lo pudo replicar y quizás fue porque no tomaron en cuenta las covarianzas. Estamos con esta idea de tomar en cuenta las covarianzas porque es importante. Entonces, ¿qué tipo de datos vamos a estudiar? Antes de eso, déjame ver ahora. Antes de ir a ver los tipos de datos que vamos a estudiar, hablemos un poquito de aproximación óptima, que vamos a usar también a lo largo de este curso. O predicción óptima. Predicción óptima. Usted tiene x1, xn, que son I y D. Vamos a suponer que son normales, con media mu y varianza sigma cuadrada. ¿Ya? Por otro lado, y estas de aquí ustedes las logran observar. Tomo una muestra y logro observar esas. Por otro lado, tengo un X que sé que es independiente de los de arriba, si no depende de los de arriba, y aparte también tiene la misma distribución. Por poner un ejemplo para comprender esto, vamos a suponer que yo quiero pronosticar o predecir la estatura de la próxima persona que pase por la puerta. Y para predecir esta estatura, voy a utilizar la estatura de los que están aquí. ¿Sí? Entonces, si yo utilizar la estatura de ustedes, yo conozco la estatura de cada uno, tengo una muestra de tamaño 5 aquí de estudiantes, y quiero pronosticar la estatura del siguiente estudiante que pase por ahí. Entonces, al hacer ese pronóstico, ¿cuál es el pronóstico óptimo? ¿Cuál va a ser mi predicción óptima? Le ponen a usted una pistola en la cabeza y le dice, adivina la estatura y si te equivocas te mato. Más o menos se le dice, usted quiere equivocarse lo menos posible. No es verdad. Entonces vamos a hablar de un estimador o de un pronóstico X sombrero. X sombrero es mi pronóstico. O le dice el de la pistola, pronósticos de X. Si te equivocas demasiado te mato. Usted quiere equivocarse lo menos posible, ¿verdad? Pronóstico de X. Entonces, hay varias propiedades o características que nos gustaría del pronóstico. Por ejemplo, quizás nos gustaría que el pronóstico sea insesgado. ¿Qué quiere decir que sea insesgado? En el caso del pronóstico, insesgado quiere decir que el valor esperado de mi variable original y mi pronóstico, la resta, es 0. Pronóstico insesgado quiere decir que el valor esperado de X menos X sombrero sea 0. ¿Verdad? Ese es un pronóstico insesgado. Es una característica que es deseable, ¿no? Esa me dice que en promedio mi pronóstico va a dar mi valor que quiero predecir. Eso es lo que me dice. Otra característica
Esta próxima característica nos va a limitar, pero es para hacerlo más fácil. A limitar en el sentido de que nos va a poner una restricción, ¿sí? Pero esa restricción a la larga nos hace la vida más fácil. En el caso de la normal, esta restricción resulta en el óptimo. En el caso de otras distribuciones, la restricción no resulta en el óptimo. ¿Cuál es la restricción? La restricción es linealidad del pronóstico. Quiero que el pronóstico sea lineal. ¿A qué me refiero con que sea lineal? Recuerde que para pronosticar la nueva observación X, yo tendré una muestra. Entonces me gustaría que el pronóstico X sombrero, me gustaría que el pronóstico X sombrero sea una combinación lineal de las variables originales. Por cierto, en regresión lineal suele ser eso, los pronósticos de Y son combinaciones lineales de las observaciones originales. ¿Sí? Entonces, uno desea que el pronóstico sea sesgado y desea que esa es una característica buena. Lineal es una restricción que imponemos para que se haga más fácil el problema. Si no, se vuelve más complicado. Lineal. Ya tenemos una característica y una restricción. ¿Cuál es el objetivo de pronosticar? Queremos hallar el pronóstico que minimice el error cuadrático medio, donde el error cuadrático medio es el valor esperado de X menos X sombrero al cuadrado. Si nos piden que nos equivoquemos por poco, si no nos matan, minimizar el error sería una buena idea, ¿no? Ahora, una de las razones por las que la normal interviene aquí es algunos valores esperados condicionales, con la normal funciona muy bien aquí. Algunas cosas que vamos a hacer no requieren normalidad, se lo puedo hacer para casos más generales. En el caso de normalidad, este estimador lineal es óptimo, ¿verdad? Pero algunas de las cosas que verán no utilizan la normalidad. Pero ese es el propósito, minimizar el error cuadrático medio. ¿Les parece razonable esa meta? ¿Un pronóstico que minimice el error? Sí, ¿no? Muy bien. Ahora, el pronóstico es una función de las que he observado. En función de las que he observado, quiero predecir las siguientes. Entonces, vamos a ver varias características. Como X sombrero es una combinación lineal, el valor esperado de X sombrero va a ser igual a sub 1, valor esperado de X1, etcétera, más A sub n, valor esperado de Xn. Ese sería el valor esperado, ¿verdad? El valor esperado de la suma de valores esperados, salen las constantes y queda así. Ahora, ¿cuánto habíamos dicho que era el valor esperado de cada una? Mu. Si alguna vez usted pone que el valor esperado de xy es x barra, le pongo 0 en todo el tema igual en el resto. X barra es una variable aleatoria, no es una constante. ¿Sí? El valor esperado de xy dado x barra sí es x barra, pero el valor esperado de xy es mu. El valor esperado de x barra también es mu. ¿Sí? Entonces cada uno de estos tiene A1 por mu. ¿Verán a Luisa que le dije? ¿Usted pone eso? ¿Ah? Sí. O sea, ¿qué es igual esto? A1 más AN por mu, ¿verdad que sí?
Pero para que sea sesgado, para que el valor esperado de x menos x sombrero sea 0, ¿cuánto es el valor esperado de x? Es mu, ¿verdad? Porque hemos dicho que x es normal mu sigma al cuadrado. Entonces, para que sea sesgado, ¿qué debe satisfacerse? Estos dos deben ser iguales. Porque estos dos son iguales, nos quedaría valor esperado de x menos x sombrero de 0. ¿Cómo lo hacemos para que los dos sean iguales? Para todo mu. Si mu es 0, los dos son iguales, pues, ¿no? Que la suma sea 1. Entonces, para que estos dos sean iguales, la condición de sesgo implica que la sumatoria de los a's va a ser igual a 1. ¿Qué le parece? Sumatoria de los a's va a ser igual a 1. Primera condición. Es decir, el pronóstico va a ser como una especie de promedio ponderado de los originales. Esta técnica que estoy haciendo para hallar el mejor pronóstico es la que usaremos más adelante para datos espaciales. Por eso la estoy introduciendo con observaciones I y D, porque con observaciones I y D es fácil de ver las cosas. Cuando ya introduzcamos covarianza se darán cuenta que es esto mismo, pero con un poquito más de cosas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿De que la suma debe ser 1? Bien. Ahora quiero minimizar el error cuadrático medio. ¿Cómo calculamos el error cuadrático medio? Una forma de calcular ese error cuadrático medio es la siguiente. Mire, valor esperado de x menos x sombrero al cuadrado es igual al valor esperado de x menos mu menos x sombrero menos mu al cuadrado. ¿Verdad que sí? Lo único que he hecho ahí es restar mu y sumar mu. Menos con menos aquí da más. Aquí mu suma y acá mu resta. Entonces, ahora resuelvo el cuadrado. Esto queda el valor esperado de x menos mu al cuadrado menos 2 veces la covarianza de x menos mu con x sombrero menos mu más x sombrero menos mu al cuadrado. Ah, no sé por qué puse covarianza ahí. ¿De dónde saqué esa covarianza? Me estoy adelantando la respuesta. Valor esperado. Ah, ¿qué valor esperado? Nada. Ahí va simplemente así, nada más. Estoy haciendo el cuadrado. Cuadrado del primero, menos 2 veces el primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces note que aquí me queda el valor esperado de x menos mu al cuadrado menos 2 veces el valor esperado de x menos mu por x sombrero menos mu más el valor esperado de x sombrero menos mu al cuadrado. El primero es mu es el valor esperado de x, ¿no? Entonces, ¿el primero qué es? La varianza de x. ¿Y el segundo qué es?
Covarianza de X y X sombrero. Muy bien. ¿Y el último qué es? Varianza de X sombrero. ¿Y por qué es la varianza de X sombrero? Porque ya determinamos que el valor esperado de X sombrero es mu. ¿Por qué le restringimos que sea mu? Para que el estimador sea insesgado, para en promedio obtener la respuesta que es. Es decir, estamos restringiéndonos a la clase de estimadores insesgados. Eso lo pusimos de antemano, ¿no? Que la media debe ser mu. ¿Alguna pregunta sobre eso? Ya. Ahora, fíjese, una propiedad que nos faltó. ¿A qué es igual la covarianza de X con AY más BZ? ¿A qué es igual eso? Esta es A por la covarianza de X con Y más B por la covarianza de X con Z. Otra propiedad de covarianza que no la puse antes, tenía que ponerla temprano. Teniendo en cuenta esa propiedad, la covarianza entre X y X sombrero es lo mismo que decir la covarianza entre X y A1X1 más ANXN, ¿verdad? Entonces esto va a ser A1 covarianza de X con X1, etcétera, hasta más AN, pesa AN, covarianza de X con XN. ¿Verdad que sí? Covarianza de X con X sombrero. Sin embargo, ¿cuál fue el supuesto? El supuesto fue que X era independiente de los originales. En geoestadística no tendremos ese supuesto. Cuando tengamos datos geoestadísticos, esta covarianza no va a ser cero. Aquí es más sencillo, en el sentido de que esta covarianza de X con cada uno de los originales es cero, porque es independiente, ¿no? Entonces toda esta covarianza va a ser un pocotón de ceros. A1 por 0 más A2 por 0 más N por 0. Pasa a 0. ¿Estamos claros? Que esa covarianza es 0. Entonces volvamos a la fórmula. Varianza de X menos 2 veces covarianza de X con X sombrero más varianza de X sombrero. Esto quedará sigma cuadrado, que es la varianza de X, ¿no? Más la varianza de X sombrero. ¿Esto qué era? El error cuadrático medio, que es el que queremos minimizar. ¿Están conmigo hasta aquí? ¿Sí o sí? Ahora, ¿cómo minimizamos? Recuerde que ¿quién quiero encontrar? Quiero encontrar a 1, a 2, a 3, a n. ¿Ustedes escogieron cálculo de varias variables? ¿Saben multiplicadores de Lagrange entonces? La cara que me pone. Ustedes deberían saber, todos ustedes. Multiplicadores de Lagrange. Vamos a hacer el ejercicio. Tengo ahora que el error cuadrático medio es sigma cuadrado más la varianza de X sombrero. Esto es sigma cuadrado más X sombrero, ¿quién es? A1X1 más ANXN, ¿verdad? Esto sería igual a sigma cuadrado más A1 cuadrado, varianza de X1, más, etcétera, más AN cuadrado, varianza de XN. ¿Verdad que sí? Error cuadrático medio. Las varianzas son iguales,
sigma cuadrado más sigma cuadrado que multiplica a A1 cuadrado más AN cuadrado. ¿Puedo decir que lo que está entre paréntesis es 1? ¿Sí o no? No. ¿Por qué no? Porque la suma del cuadrado no es menos que el cuadrado de la Exactamente. No estamos hablando de A1 más AN, estamos hablando de los cuadrados. Y los cuadrados no necesariamente van a dar 1. .5 más .5 da 1, pero los cuadrados son .25 más .25 y eso no es 1, ¿no? Muy bien. Entonces, la idea es minimizar esta función con respecto a A1, A2, a N. Entonces queremos minimizar sigma cuadrado más sigma cuadrado A1 cuadrado más AN cuadrado sujeto a la restricción de que las sumas de los A's, sujeto a la restricción de que las sumas de los A's tiene que ser igual a 1. Queremos minimizar el error cuadrático medio sujeto a la restricción de que las sumas de los A's tiene que ser igual a 1. ¿Están conmigo? ¿Me han seguido? ¿Cómo se hace cuando uno quiere minimizar algo? Se toma derivadas, es igual a 0, ¿verdad? En este caso queremos minimizar, encontrar los constantes A1, A2, a N que minimicen esto. Sin embargo, no es una minimización libre, porque para minimizar pongo que todos los A sean 0, ya está hecho mínimo. Es una minimización con restricción, porque la otra minimización pongo que todos los A sean igual a 0, pero ya no es ensegado, porque para que sea ensegado la suma tiene que ser 1. Entonces, ahí entra lo que se llaman multiplicadores de Lagrange. ¿Se acuerdan cómo se usaban los multiplicadores de Lagrange? ¿No? Se le fue el cassette. Déjame, estoy conectado ya. Ponga multiplicadores de Lagrange. Estoy conectado. Pero no es tan, la señal no es tan clara acá. Veamos el artículo de Wikipedia. Ya lo revisé temprano y sí tiene una explicación decente. Este es con dos variables, ¿no? Aquí tiene una función f. Vamos a... ¿Sí alcanzan a ver ahí? Hay una función f que queremos maximizarla o minimizarla. Cuando se maximiza o se minimiza se deriva igual a 0, ¿no? Sujeto a la restricción que una función g de x y es igual a la constante c. Multiplicadores de Lagrange dice, trabaje con esta otra función, f de xy menos lambda por g de xy menos c. Al trabajar con esta, lambda se conoce como multiplicador de Lagrange. Y al derivar con respecto a x y con respecto a y, y también con respecto a lambda, vamos a encontrar el óptimo de esta función sujeto a esta restricción. Ese es el multiplicador de Lagrange. En este caso, nuestra función es esta. Sigma cuadrado más sigma cuadrado a 1 cuadrado más n cuadrado. Entonces vamos a hacer la función de Lagrange. Vamos a llamarle L de Lagrange. Sigma cuadrado más sigma cuadrado a 1 cuadrado más an cuadrado más lambda, multiplicador de Lagrange, a 1 más an menos 1. ¿Sí? Esto implica la restricción. La restricción en Lagrange siempre debe ponerse de la forma en que sea 0. Si esto de aquí en el paréntesis es 0,
Entonces se va a cumplir que la suma de los A's va a ser igual a 1. Estamos con esa idea. En Lagrange siempre se pone el multiplicador junto con la restricción, de tal manera que al ser la restricción 0, queda la restricción que uno quiere. En este caso, la suma de los A menos 1 igual a 0, implica que la suma de los A tiene que ser 1. Entonces, ahora sí tomamos derivada de L con respecto a A sub I. Note que la primera no tiene, ¿no? La primera no tiene A sub I. La segunda tiene varios términos. A sub 1 cuadrado por sigma cuadrado no va a tener A sub I, excepto para I igual 1. Pero llegamos al término que es AI cuadrado. ¿Cuál es la derivada con respecto a I? ¿Sí? Sigma cuadrado por 2AI. Así quedaría, ¿verdad? Más, tengo también esta otra parte. ¿Cuál es la derivada con respecto a I? Lambda. Lambda. Esa es la derivada con respecto a I, lambda. Entonces está flotando el multiplicador de Lagrange. ¿Sí lo ve cómo flota? ¿Y esto aquí hay que igualar? Esto hay que igualarlo a 0. Así es la optimización, ¿no? Para hallar mínimos o máximos. No vamos a demostrar que es un mínimo, pero se puede probar que es un mínimo. No es difícil. Habría que probar que la hessiana es definida negativa para que sea mínimo. Ya. Entonces, esto de aquí sería cierto para I igual 1 hasta n. Por otro lado, tenemos la derivada de L respecto a lambda. ¿Cuánto queda la derivada de L respecto a lambda? A1 más AN menos 1 igual a 0. Y esto implica A1 más AN igual a 1. Entonces siempre la derivada con respecto al multiplicador de Lagrange da la restricción. Ahora tenemos que trabajar con la primera ecuación. En la primera ecuación, ¿qué aprendemos en la primera ecuación? Al resolver... ¿Qué aprendemos aquí en la primera ecuación? ¿Qué aprendemos en la primera ecuación al resolver por A sub I? Aquí es igual A sub I, según la primera ecuación. Menos lambda sobre 2 sigma cuadrado. ¿Verdad? Entonces, básicamente lo que nos está diciendo es que todos los lambdas son iguales. ¿Se da cuenta ese detalle? Perdón, todos los AI son iguales, porque esto es para I igual 1 hasta n. Claro, solamente hay un lambda. Todos los AI son iguales. Como todos los AI son iguales, si usted reemplaza este lambda en cada uno de los A's, el primer A1 le va a quedar menos lambda 2 sobre sigma cuadrado. El segundo le va a quedar menos lambda 2 sobre sigma cuadrado. Entonces, a partir de esto, ¿cuánto quedaría la suma? Menos n lambda 2 sigma cuadrado igual a 1. O sea, ¿qué es igual lambda? Menos 2 sigma cuadrado sobre n, muy bien. Menos 2 sigma cuadrado sobre n. Si usted ahora reemplaza este acá, ¿a qué queda igual a sub i? 1 sobre n. Y si A sub i, y todos los A sub i son 1 sobre n, ¿a qué es igual x sombrero?
Recuerde que X sombrero está definido como A1 a X1 más A2X más AN XN. Entonces X sombrero queda, todos los asumí quedaron 1 sobre N, ¿no? 1 sobre N X1 más 1 sobre N XN. ¿A qué es igual eso? X barra. Es la suma de todo dividido por N. 1 sobre N factor común. ¿Se dan cuenta ese detalle? Entonces, X barra tiene una optimalidad. ¿Cuál es la optimalidad de X barra? X barra minimiza el error cuadrático de la predicción. Este error cuadrático de la predicción para la clase de estimadores lineales es minimizado cuando X sombrero es igual a X barra. Esa técnica de predicción la vamos a utilizar más luego para datos espaciales. Sino que vamos a tener que configurar algunas cosas. Van a ser unas cuantas semanas hasta que veamos datos o ejemplos. Porque hay toda una parte teórica. No vamos a ver demostraciones rigurosas porque es un curso de pregrado. Pero sí vamos a tener que ver algunas cosas para comprender luego qué es lo que hace el Kriging universal, por qué lo usamos y todo eso, ¿no? Pero mucho se basa en esto, en lo que es predicción óptima, con estas características. Ser insesgado como característica deseable, ser lineal como restricción para que lo haga más fácil el problema, y que minimicen el error cuadrático medio como característica deseable. Esas tres características las vamos a utilizar a cada rato en geoestadística. Más adelante. Para poder llegar a eso vamos a primero tener que ver lo que es procesos estacionarios espaciales, procesos intrínsecamente estacionarios, variogramas, semivariogramas, covariogramas, correlogramas. A modelar esos primero. Una vez que tenemos un covariograma, veremos que esos semivariogramas, mejor dicho, ayudan a simplificar un poco esta parte, porque se acuerdan que aquí nosotros utilizamos el hecho de que esta covarianza es cero. La covarianza cero no se va a anular en la parte geoestadística. De hecho, algunas de estas fórmulas se complican bastante yéndose por la ruta de covarianzas. Sin embargo, yéndose por la ruta de semivariogramas, algunas de estas partes se simplifican bastante. Lo que queda al final son la solución de un sistema de ecuaciones para hacer los pronósticos óptimos. Pero para eso, como les dije, necesitamos una serie de cosas que aprender, que las iremos aprendiendo poco a poco. Mucho basado en el capítulo 1 del libro, uno de los libros que les dije, el de Carlo, y el otro tipo, ¿cuál era? Guetán y Gullón, que eran Carlos y Javier. Pero también utilizaremos bastante el capítulo 8 de acá, porque este tiene unos bonitos ejemplos. Este tiene ejemplos, por ejemplo, aplicados a datos de pH, datos de desperdicios tóxicos. Entonces, hay ejemplos bonitos en geoestadística. Como tú dices, muchos son ambientales porque geoestadística es como natural en ciencias ambientales. ¿Verdad? Y iremos estudiando poco a poco. Mi idea en el primer parcial es cubrir todo lo que es la parte geoestadística. Estadística como tal es de lo que trata este libro de acá, los primeros 5 capítulos, y el capítulo 8 de este y el primer capítulo de este. Y quiero ver si tenemos tiempo para el segundo parcial, ver lo que son campos aleatorios, procesos de puntos espaciales. Es un poco diferente. En geoestadística, ¿se acuerdan que hablamos de tomar mediciones en ciertos puntos? Por ejemplo, estaciones de clima. Usted tiene las coordenadas. Aquí tengo 10 estaciones, esas estaciones están fijas. Usted las fija y la variable aleatoria usted va a observar la temperatura, ¿no? En el proceso de puntos, en cambio, usted tiene
usted no tiene puntos donde va a observar, sino que tiene coordenadas aleatorias. Por ejemplo, voy a irme al bosque a ver dónde hay tal árbol, un árbol de tal tipo. ¿Usted sabe de antemano dónde va a estar? No, ¿verdad? Entonces ahí la variable aleatoria son las coordenadas en sí. Entonces ahí se habla de puntos. Por ejemplo, yo he visto aplicaciones de esto, alguna vez en Estados Unidos vi de lo que es crimen, predicción de crimen. ¿Dónde va a ocurrir los próximos crímenes o los crímenes esta noche? Son puntos aleatorios para la policía, lo conocen, pero no son completamente aleatorios. Hay zonas rojas, ¿verdad? Sí, entonces hay una serie de cosas, ¿no? En que se puede aplicar este tercer capítulo de acá, que es un poquito de lo que habla el capítulo 3 y 4 de el 5, de lo que habla el capítulo 5, procesos de puntos. Este es el libro de salud pública. Entonces, en salud pública, en cuestiones de policía y ladrones, también hay este tipo de... Pero ese es el capítulo 3. Yo espero terminar todo lo que es la parte del capítulo 1 del primer parcial. Aunque si les voy a dar espacios temporales, quizás me vaya hasta el segundo y ver la parte de acá en el segundo parcial. Procesos de puntos, ¿no? Lo dejamos ahí. Vamos a terminar más temprano porque es el primer día de clase. ¿Qué tal más temprano? 12 minutos más temprano. Ya, voy a parar la grabación.